Muy buenas tardes a todos. Desde el Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco queremos darle la bienvenida a este taller de Derecho Laboral organizado por la Comisión de Jóvenes Abogados con la colaboración del Instituto de Estudios Jurídicos. El taller se denomina Intercambio Telegráfico y Acuerdos en Sedes Administrativas. ¿Sí? Estará a cargo en primera instancia del doctor Guillermo Peretti, ¿sí? Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña actualmente en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, Delegación San Francisco, desde el año 86, siendo asesor letrado hasta el año 91, y luego, bueno, como delegado regional por concurso. También es miembro fundador e integrante actual de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es exmiembro del directorio de este colegio durante 8 periodos, fue presidente también de la Comisión de Jóvenes Abogados durante el año 1987 a 1989, y resulta también importante destacar que se encuentra dando disertaciones y charlas sobre la ley Micaela en diferentes entidades gremiales. En segunda instancia, también estará disertando el doctor Enrique Francisco Pistone, también abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y litigante de nuestro fuero aquí en la ciudad de San Francisco. Los doctores, a medida, si ya han participado en otros talleres de este ciclo, irán compartiendo diapositivas por la herramienta, y también las irán compartiendo en el chat para que después las puedan descargar. Aquellos que no la puedan descargar nos dejan su correo electrónico a los fines de que se las podamos enviar una vez finalizado el ciclo. Y bueno, todas las consultas, las dudas que tengan, nos van dejando en el chat, y al final de las disertaciones iremos trasladándoselas a los doctores para que nos vayan evacuando cada una de las inquietudes, ¿sí? Así que bueno, sin más, nuevamente les agradecemos a todos y le damos paso al doctor Guillermo Peretti, quien va a comenzar con la parte de acuerdos en sede administrativa. Buenas tardes a todos, no sé si me escuchan bien. Hola, buenas tardes. Sí, Guille, sí, te escuchan bien, se escucha bien. Están todos muteados por eso. En primer lugar, agradecer la presentación, agradecer a la Comisión de Jóvenes Abogados y agradecer en especial a Enrique Pistone, que fue el que ha estado en contacto conmigo y ayudándome un poco en el asesoramiento en cuestiones tecnológicas, digamos. Esta charla se iba a hacer hace unos meses, hace 3 meses, y por distintas razones de público conocimiento se ha postergado, pero ha cambiado fundamentalmente la temática, ¿no es cierto?, para explicar, porque con relación a los acuerdos, cuando lo habíamos programado, era motivo de análisis los requisitos formales y sustanciales de un acuerdo, las homologaciones administrativas, y ahora, con lo que ha pasado en este tiempo, yo me voy a referir un poco a la situación actual, a lo que estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo, y tomando como base el título de acuerdos, se me ocurrió enfocarlos en 3 aspectos. Los acuerdos espontáneos, o sea, los acuerdos privados que presentan las partes, los acuerdos a los que se arriba a través de una conciliación, los acuerdos, nosotros siempre diferenciamos en la estadística cuando hacemos detalle de montos, es montos acordados y montos conciliados. Y también los acuerdos que están permitidos, que son los de invocación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que son acuerdos que se han presentado con mucha frecuencia en este último tiempo, porque es la excepción a la prohibición de aplicar despidos por el DNU vigente, ¿no es cierto? Bueno, cuando se dictó, no sé si podemos empezar con la primera diapositiva. Sí. Ahí está. Cuando se dictó el decreto 297/20, se dispuso, como todos saben, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso fue a partir del 20 de marzo, y en la provincia de Córdoba, el gobernador dictó el decreto provincial 195/20, que era el receso administrativo preventivo por coronavirus. Se suspendieron los plazos y dejamos de tener una atención presencial. Nosotros días antes,
cuando ya toda la situación estaba en análisis, se había dispuesto que a las audiencias únicamente podían asistir 4 personas, una por parte con su letrado. Se estaban poniendo esas limitaciones que de hecho no llegaron a aplicarse porque se suspendió directamente la actividad presencial. Lo que sí creo que este sistema puede marchar hacia un sistema a lo mejor mixto, pero va a ser difícil que veamos a corto plazo la vuelta a la normalidad anterior. O sea, no puedo imaginarme en estos momentos audiencias que teníamos con 10 personas, ¿no es cierto? O audiencias con los delegados de una fábrica, más los abogados, más todas las personas que participaron en la audiencia, incluso por un tema, no solo por la imposibilidad de espacio, sino también por una cuestión de no se podían respetar las normas de bioseguridad con una audiencia multitudinaria. O sea, son reglas como nos tenemos que acostumbrar también a otras cosas con relación a los saludos o un montón de otros temas. Nosotros al principio, desde el 16 de marzo, el 17, que fue el día que dejamos de atender, comenzamos a manejarnos con teléfono, WhatsApp, chat, o sea, nos entraban, incluso a mi mail particular, entraban los reclamos. Nosotros inicialmente a las audiencias, denuncias, mejor dicho, le fijábamos, corríamos un traslado a la otra parte, y los acuerdos quedaban sujetos a ratificación. Este es un sistema que no convencía sobre todo al abogado de la parte patronal, por el riesgo de que si después no se lo ratificaban, obviamente si no estaba ratificado no se iba a poder homologar. Entonces eso fue durante un mes más o menos, hasta que salieron las resoluciones con sus protocolos. O sea, nosotros tuvimos durante ese tiempo bastantes presentaciones. Recuerdo que el primer trabajo que comenzó a hacer por teléfono fue con todas las estaciones de servicio, porque teníamos que verificar si se estaba cumpliendo un convenio que se había firmado a nivel nacional de que se proveyera a los choferes de sanitarios y de comida en los shops de las estaciones de servicio. Ahí que empezamos un poco a acostumbrarnos. Esto es nuevo para nosotros, nuevo tanto en la parte prepararnos, inclusive a los cambios tecnológicos e intelectualmente sobre la situación nueva. Pero sí tuvimos bastantes presentaciones de clínicas, de gremios que estuvieron en situación de conflicto. Entonces, se estableció que cuando se iba a reprogramar todas las audiencias, pero desde el 15 de abril comenzamos a tener ya un ingreso de toda reclamación por un mail oficial, que ahí figura, Ministerio de Trabajo San Francisco, @gmail.com, hasta el dictado de las resoluciones ministeriales, que te pediría que pasemos a la siguiente. Ahí está. La resolución ministerial 127/20, que ahí está, hay 2 fechas. La primera es de la fecha de la resolución y la segunda es la fecha de su entrada en vigencia. Y desde el 29 de abril, y ahí se establecieron los protocolos para todas las presentaciones de trámites a distancia. La siguiente resolución que se puede leer, que es la 132/20, también está la fecha del 19 de mayo y su vigencia desde el 1 de junio, que es la actualmente que está rigiendo, que no ha tenido grandes variantes con relación a la anterior, ha conservado su espíritu, simplemente se ha hecho algún dato complementario para agregarse distintas otras situaciones que se pueden ir presentando, aparte de los reclamos individuales o los acuerdos espontáneos, ¿no es cierto? Denuncias gremiales, conflictos colectivos, actividades del CIMAT. El CIMAT, para quien ustedes no conozcan, las siglas que significan Condición y Medio Ambiente de Trabajo, y son las únicas personas que están trabajando de modo presencial. Son inspectores que van a las fábricas a controlar, ¿no es cierto?, todo el tema del virus, o sea, que se entreguen los barbijos, la distancia social, la cartelería y señalización, que se mida la temperatura. Esos son los únicos que están trabajando personalmente. Ahora han tenido que salir a controlar en este tiempo los bares y restaurantes, cuando en San Francisco se habilitó esa actividad. También han ido a supermercados, pero son los únicos que están trabajando de un modo presencial, y eso dirigido a evitar la propagación del virus, pero no hacerlas, digamos,
inspecciones de rutina o normales de anterior a esta situación. Volviendo a los protocolos, hay requisitos comunes que son todo nuevo para nosotros, tanto trabajarlo como exigirlo. Ahí yo les anoté que debe ser en formato PDF, que hay un horario de presentación, el protocolo dice lunes a viernes de 8 a 20, en realidad en ese sentido no hay inconveniente de nuestra parte porque han entrado mail en distintos horarios, sábado, domingo, a veces entran mail a las 2 de la mañana. Este tema del teletrabajo nos va adaptando también a nuevas costumbres a lo mejor. Bueno, hoja 4, letra real, espacio 1.15 y hasta 4 carillas. Lo de 4 carillas fundamentalmente es para que las denuncias sean menos extensas y por eso se pide que no se incorporen los telegramas, las cartas documentos, como anteriormente una denuncia podía tener todo un detalle o la transcripción de una escritura pública si en ella se había producido un despido, o actas notariales, pero si había un intercambio epistolar intenso, digamos, 4 o 5 cartas de cada parte, realmente las denuncias eran extensas, ¿no es cierto? Otra cuestión nueva es la posibilidad que firme el letrado por el actor únicamente el letrado denunciante, o sea, sin que firme el trabajador. Se firma bajo declaración jurada, dando fe de las condiciones e identidad del trabajador. Esto se ha dado fundamentalmente con clientes que viven en otros lugares o ante la prohibición de trasladarse en los primeros tiempos cuando la cuarentena era más estricta. Hemos tenido audiencias, por ejemplo, que con el otro sistema no hubiera sido posible, donde, por dar un ejemplo, el abogado estaba en Mortero, su cliente en Balnearia, el abogado de la otra parte en Córdoba, y así, ¿no es cierto? El abogado es responsable de los términos sustanciales de la denuncia o del acuerdo, pero no sobre los hechos, ¿no es cierto?, sobre la veracidad de los mismos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, las denuncias. Lo que se pide en el protocolo es, bueno, describir las condiciones personales del trabajador, ¿no?, de domicilio, estado civil, como se pide en la ley de procedimientos para iniciar una demanda, los antecedentes laborales, que eso también les va a servir para una futura demanda, todos los datos que se pueden incorporar, como la fecha de ingreso, la categoría, la remuneración, la jornada. Y lo que también es nuevo es el pedido de incorporación entre los datos del correo electrónico y el celular del actor. Cuando no tiene correo electrónico, bueno, el celular, pero estamos en un sistema en el cual nuestra función entendemos que es tratar de acercar a las partes, hacer de nexo, de articulación, por eso se apela a la colaboración, a la solidaridad, a la buena fe de los abogados, de los contadores, para conseguir un mail o cómo comunicarnos. Es una época en que esto de instar al diálogo, y cuando hay una voluntad conciliadora, entendemos que tiene que haber una colaboración y solidaridad de las partes. En el mismo PDF de la denuncia se incorpora el DNI del trabajador, la credencial de abogado, esto también es nuevo, antes no se pedía, y como les dije recién, se piden que para evitar la extensión de las denuncias, que no se incorporen los telegramas, las escrituras. Bueno, la próxima. Se traba un poquito la compu, teneme paciencia, Guillo. No hay problema. Bueno, acá yo señalé como importante, pero prácticamente, además de importante, necesario, es poder contar dónde notificar a la parte denunciada. Lo ideal sería tener un mail. Cuando es una empresa, incluso se puede hasta googlear el mail, por eso pedimos que los abogados hagan una especie de indagación, que traten de hacer una tarea un poco para aportarnos la mayor cantidad de datos posibles. Si no se tiene mail, el quit. En caso de empleo registrado, el quit es posible conseguirlo porque está en el recibo de sueldo. ¿Por qué pedimos el quit? Porque en el Ministerio tenemos una base de datos de rúbrica de libros y rúbrica de documentación laboral.
en ese sistema figura el mail de la empresa denunciado por la empresa y un mail de contacto que generalmente es el del contador o a veces de un empleado de un estudio contable, porque muchas veces es muy común que los contadores no vayan ellos, sino vayan sus secretarias a hacer trámites, ¿no? Esto tampoco es una seguridad plena, porque nos ha pasado que había un mail denunciado de un estudio contable, pero era el nombre de una empleada que ya hacía varios años que se había jubilado. Porque claro, si no han modificado ese mail, o cuando se empadronaron, después cambiaron de profesional, nuestra base de datos es una ayuda, pero no da una certeza total. Es otro medio como para tratar de conseguir acercar a las partes. También pedimos si tiene el celular de la parte demandada. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos comunicando, pidiendo mail, estamos hablando a los estudios jurídicos cuando tenemos algún dato, ¿no es cierto? Y hay situaciones en que realmente es dificultoso conseguirlo, porque si es empleo no registrado o en algunas actividades como domésticas, como construcción, que a lo mejor el denunciado también es un albañil o un servicio doméstico donde no hay forma de conseguir ni mail ni quit. Por eso todo dato que se pueda aportar, celular normalmente casi siempre tiene el trabajador el celular de su patrón. Si después tiene WhatsApp, nosotros ya mandamos incluso las denuncias por WhatsApp. En la resolución inicial hablaba, dentro de esta temática de tratar de unir a las partes, de que se podía también proporcionar teléfonos si contaran de un gerente, de un empleado superior, de un jefe de recursos humanos. Ahora quedó como parte denunciada y o apoderado, pero en realidad nosotros todo dato que nos aporte los tenemos en cuenta para tratar de conseguir la notificación. Y si no se consiguiera tampoco así, el protocolo permite la notificación del proveído del decreto de la fijación de audiencia a cargo del denunciante. En ese caso, el denunciante lo puede mandar por telegrama, que es un telegrama gratuito, que seguramente Enrique se va a referir después a los telegramas de más de 30 palabras y a una serie de requisitos, pero también ahí surgen dudas con relación, en el telegrama vamos a notificar el proveído de la prueba, pero no toda la denuncia, y que si afecta eso el derecho de defensa. Nosotros estamos tratando de solucionar eso cuando el abogado quiere notificarlo por telegrama, tratamos de mandar, aunque sea por WhatsApp, las copias de la denuncia. Porque la pregunta que nos hacen muchos abogados es si el juzgado de conciliación considerará agotada la vía, en este caso cuando es necesario agotarla, como ustedes saben, es en el caso del personal de casas particulares. Nosotros en su momento expedíamos un certificado al juzgado donde era una constancia que se había iniciado un trámite, la fecha de archivo, y con ese certificado en conciliación se iniciaba, se aceptaba iniciar una demanda. Después ya nos pedían el expediente. En ese caso se hacían copias de todo el expediente administrativo, se certificaban las copias, pero ahora la pregunta que nos hacen, que yo no tengo la respuesta sobre el criterio que va a tener la justicia, de considerar agotada la vía. Creemos que si la audiencia se hizo, no hay ningún motivo para no considerar agotada la vía. Si podemos demostrar que la notificación también se hizo, dejando todas las constancias, a qué plataforma digital se utilizó, a dónde fue notificada, también creemos que tendría que considerarse agotada la vía. Incluso van a salir resoluciones ministeriales sobre este tema en los casos que haya impugnaciones de la notificación. Mi idea es que toda persona que tenga interés de conciliar, obviamente esto le va a servir. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de tener una audiencia. En el caso que no haya esa voluntad conciliadora, obviamente va a suceder igual que como sucedía antes, si no las partes no se avienen, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos tomando las audiencias? Bueno, las audiencias se están tomando en distintas plataformas digitales. Por ejemplo, Mariana Fagioli las toma por Zoom, Mariela Robledo las toma por Google Meet, Víctor Alessio las toma por WhatsApp. Nosotros, depende del funcionario a cargo de la audiencia, de los medios con que cuente y de la posibilidad
de cumplir su objetivo, que es la realización de la audiencia. También en la audiencia ahora no se permite que se incorporen memoriales, por la misma razón que hablábamos antes de la extensión, se hace un informe en boche y el funcionario, bueno, confecciona el acta, en el protocolo está todo explicado cómo es. Pasamos a la siguiente, Enrique. Ahí estamos. Bueno, eso es un poco como decía, cuando se llega a como decía recién, cuando se llegue a un acuerdo por vía de una audiencia conciliatoria, ¿no es cierto? En eso estamos igual que en el sistema anterior, o se conciliaba, o si no se conciliaba, quedaba la vía judicial para el reclamo. Ahora, con relación a los acuerdos espontáneos, bueno, ustedes saben que el decreto 329 prohíbe los despidos sin causa, por falta de trabajo o disminución de trabajo y por fuerza mayor. Esa prohibición de despido fue inicialmente por 2 meses del decreto que mencioné y después fue prorrogado por 2 meses más y actualmente hasta fin de julio. La única excepción, digamos, con relación a la posibilidad de hacer acuerdos por el 23 que me voy a referir más adelante. Ahora quería plantear el tema que ante la imposibilidad de hacer un acuerdo espontáneo por despido, al estar prohibidos los despidos, ¿cuáles son las otras opciones? Bueno, la opción más recurrida es que las partes que más recurren es la de voluntad concurrente. El artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo texto ahí se lo he detallado, que es lo que permite a las partes que extingan un contrato de trabajo por mutuo acuerdo o por escritura pública o ante la autoridad administrativa del trabajo. También nosotros tomamos las renuncias. Las renuncias, como saben, tienen que ser por telegrama colacionado o ante autoridad administrativa del trabajo. Bueno, la prohibición es sin causa. Entonces entiendo que todos los motivos donde hay todas las extinciones donde hay una causa, se pueden tomar sin inconvenientes. Ahí cité para ejemplificar: muerte del trabajador, muerte del empleador, jubilación del trabajador. Hemos tenido varias de muerte del empleador con relación al servicio doméstico, o muerte de la persona a la cual se cuidaba, que daba objeto al vínculo laboral. Y el caso de los despidos indirectos, cuando hay, bueno, una injuria y una denuncia del vínculo. Puse al final de la diapositiva que obviamente si la relación laboral se había extinguido con anterioridad a las prohibiciones de despido, también se va a tomar. Pero fundamentalmente lo que quería hacer referencia, que lo que más se está utilizando es la voluntad concurrente, porque no podemos tomar acuerdos fundados en despidos por la prohibición de despidos. Ahora sí, perfecto. El tema del acuerdo. Este acuerdo espontáneo se pide que se mande en un proyecto, también en formato PDF, firmado y escaneado. Yo ahí entre paréntesis puse la palabra Word, pero fundamentalmente era para explicar que dentro de lo que dije antes, de esta etapa, que creemos que es de ayuda mutua entre empleados públicos y profesionales, nosotros ofrecemos, en el caso que lo quieran enviar por Word, que es como una especie de borrador. Nosotros, si el profesional autoriza que nosotros le hagamos alguna corrección, que lo revisemos, cuando viene en Word podemos hacer algún aporte. Caso que no podemos si viene en PDF, porque ya no se puede corregir, ¿no es cierto? Entonces, si un acuerdo viene en Word, nosotros, nuestra colaboración es darle una opinión y en su caso alguna sugerencia sobre su corrección para adecuarlo a los protocolos. Tiene que venir como acuerdo privado, o sea, como acuerdo privado, o sea, el encabezamiento y el cierre y las cláusulas no tienen que hacer referencia a que está interviniendo un funcionario. Hemos visto que toman como modelo un acta anterior, pero eso no lo podemos considerar como válido porque el protocolo no lo permite. O sea, ni tampoco donde se diga que se van a fijar audiencias de pago, o que el funcionario controla la entrega de dinero, porque el funcionario no está presente ni puede dar fe. Entonces nosotros lo tomamos todo como acuerdo privado. Se controla
nosotros asignamos, entra un mail y se asigna el expediente. Normalmente se asigna a un secretario de audiencia que va a hacer un control. Digo normalmente porque también hay inspectores que toman audiencias, ¿no? De los requisitos formales y sustanciales que habíamos hablado antes, son condiciones de admisibilidad. Los datos de contenido, ahí cité la fecha de ingreso, la categoría, la jornada, y después volvemos al tema audiencia. Otra vez tengo que repetirle que por las plataformas digitales que se están utilizando. Esa audiencia es una audiencia de ratificación. O sea, lo que al inicio de la conversación había dicho que al principio quedaba sujeto la ratificación a cuando volviera la actividad presencial, en estos momentos, que no sabemos cuándo va a volver la actividad presencial, o si vamos a marchar a un sistema mixto, como se está indicando, bueno, la audiencia de ratificación la tomamos nosotros, pedimos que la exhibición del DNI del trabajador, y en el acta que se confecciona donde se ratifica, ponemos en conocimiento del trabajador de la vigencia tanto de la doble indemnización como de la prohibición de despidos. Si el trabajador, por supuesto, insiste en confirmar y si está patrocinado, no se obstaculiza la firma del acuerdo, pero sí que el trabajador tenga conocimiento de eso, que están prohibidos los despidos por 2 meses y que rige la doble indemnización, que bueno, había sido mediante un decreto, el decreto 34 del 2019 en diciembre, que era hasta julio y ahora fue prorrogada en julio hasta diciembre. Entonces que por 6 meses se duplica, en caso de despido, todos los rubros indemnizatorios, teniendo que entender por ello la indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración del mes de despido. Pasamos a la siguiente. Ahí está. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, el tema homologación. Homologación es una de las consultas más frecuentes que tenemos sobre nuestros requisitos para homologar un acuerdo. Según directivas e instrucciones que nosotros recibimos de nuestras autoridades administrativas en Córdoba, tiene que haber existencia de relación laboral. O sea, no podemos homologar los acuerdos de trabajo como comúnmente se dice en negro. Esa existencia de la relación laboral no implica que no haya, obviamente, divergencias. Puede haber divergencia en la fecha de ingreso, que una parte diga que entró en el 2010 y otra en el 2012, o diferencia en la categoría, que una parte diga que está inscrita media jornada y es correcto, y la otra parte diga que está inscrita jornada, que trabaja en realidad jornada completa, o en la categoría, si es administrativa, si es vendedor, pero tiene que haber alguna vinculación laboral. Puede haber diferencias, como puse también, en la remuneración, pero lo que no podemos tomar, mejor dicho, no podemos homologar es los acuerdos cuando la relación está totalmente clandestina. Nosotros los acuerdos los tomamos igual, pero se tienen presente, o sea, no se van a homologar cuando el trabajo es en negro. Eso sería con relación a una de las cuestiones que no podemos homologar. Tampoco estamos homologando cuando el trabajador no tiene patrocinio. Patrocinio me refiero a patrocinio letrado o a patrocinio gremial, porque también muchas veces el trabajador concurre con el asesoramiento de un representante sindical, ¿no es cierto? No se están homologando las renuncias se consideran que es una manifestación unilateral, que tiene que abonarse el sueldo y las proporciones de aguinaldo y vacación, entonces no habría justa composición de derechos e intereses sobre otros rubros, por lo tanto la renuncia no se homologa, como no se homologan las gratificaciones, porque muchas veces una renuncia puede llegar a ser a lo mejor otro tipo de acuerdo y se abona una gratificación. Bueno, las gratificaciones, al ser también liberalidades, no se homologan, como no homologamos algunos rubros que se suelen incluir en los acuerdos, que son las leyes 24013, 25323 y el artículo 80 de la Ley de Control del Trabajo. El artículo 80 incluso muchas veces incluye, antes de pasar los 30 días de que es exigible la entrega de la certificación de servicios, y sobre las leyes 24013 y 25323 son leyes sancionatorias, el juez es el que lo impone, se considera que son
facultades de un juez, que incluso las puede morigerar, entonces son rubros que se pueden dar en la justicia y no en sede administrativa. Por esa razón no se homologan. Incluso la 25323, que uno de los artículos, el 2, dice que es una sanción cuando te obliguen a litigar, o sea, que no podría ser un rubro dentro de sede administrativa. Cuando sí se reúnen los requisitos para homologación, se pide la tasa impositiva provincial se ingresa a través de la página del Gobierno de Córdoba, se busca el Ministerio de Trabajo, tasas impositivas, y ahí distinguimos el 2,4% cuando hay un monto, y cuando es monto indeterminado, que hay un monto fijo. La notificación de la homologación se va a hacer por mail. El protocolo dice también que el mail que se constituye tiene validez durante todo el trámite, que no se puede modificar durante el transcurso del trámite. Y también quería destacar que muchas veces el trabajador plantea, cuando va a ANSES, que no le dan el subsidio por desempleo porque renunció. Sí, cuando hay renuncia o voluntad concurrente que se asemeja a la renuncia, en ANSES no le abonan el subsidio por desempleo. El subsidio por desempleo, cuando es un despido sin causa, el trámite es automático. ANSES ha reanudado hace poquito la actividad en estos trámites, que lo está tomando de manera virtual. Y cuando es un despido controvertido, un despido con causa o un despido indirecto, en ese caso ANSES nos pide al Ministerio de Trabajo un dictamen. Es el dictamen que está previsto, que es un sumario, que está previsto en el artículo 114 infine de la Ley de Empleo, de la Ley 24013, y nosotros hacemos un dictamen y se lo remitimos a ANSES. Pero tengan presente eso, cuando hay renuncia o voluntad concurrente, no se abona el subsidio. ¿La siguiente? Sí, ya estamos. Bueno, el DNU, bueno, ahí no es correcto, dice 327, en realidad es 329, es el que estamos hablando de la prohibición de los despidos y de la excepción que había referido de los acuerdos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí he transcrito el artículo que considera prestación no remunerativa. En estos casos tenemos que tener bien presente que nos estamos refiriendo a suspensiones de la prestación laboral, ¿no es cierto? No se puede aplicar el pago no remunerativo a alguien que esté trabajando, a alguien que esté prestando servicios por teletrabajo o haciendo delivery. O sea, si hay un trabajo efectivo, no podemos hacer suspensión. Acá hubo muchos convenios, hubo un convenio marco que firmó la CGT con la UIA para pagar el 75% de los sueldos netos. Pero hubo otras entidades sindicales que sí firmaron otro tipo de convenios. Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica firmó el 70% de las remuneraciones brutas, que representaba un 86% de netas, Sanidad el 85%, también estableciendo una escala según sueldos superiores o no a 60 o 70 mil pesos, o sea, los sueldos más bajos el 85, y para los sueldos más altos el 75. Hay convenios en gastronómico, en construcción, en muchas actividades tienen su convenio propio. El convenio marco se adaptaría también a las entidades sindicales que no han firmado ningún convenio particular. Nosotros recibimos pedidos de adhesiones en los cuales generalmente se invoca el acuerdo marco SGT, pero si no se invoca el convenio, por ejemplo, que firmó FAESIC, por poner un ejemplo, con los empleados de comercio. Ahí se hace un análisis de qué se ofrece y quería explicar un poquitito el trámite. Guille. Se cortó un poquito, Guille. Fundamentalmente. Hola. Ahí volvió. ¿Me escuchan? Sí, explicabas el trámite. De Casanova, que estoy en una conferencia. Ahí volvió.
Sí, me entró una llamada de un abogado. Insiste. Una vista al gremio que es por 3 días. ¿Se me escucha o no? Sí, dale nomás. Bueno, para estos trámites se editó otra resolución con su protocolo, que es la resolución 129. Así que las resoluciones para toda la actividad del Ministerio las podemos... La resolución establece que nosotros... Se cortó un poquito. ¿La 129 decía, Guille? La 129 es para el 223 bis, el trámite que se establece para los acuerdos no remunerativos. La vista al gremio es por 3 días, pero la entidad gremial tiene la facultad de pedir una ampliación del plazo por 2 días más. Y ahí se dan distintas opciones. Si hay silencio de la entidad gremial, se interpreta que hay como una aceptación tácita. Si hay una oposición, nosotros tenemos que fijar una audiencia. O también hemos tenido planteos que nos piden aclaraciones. En ese caso, corremos una vista a la otra parte, ¿no es cierto? Hay gremios que no contestan directamente, entonces eso pasa, previo pago de la tasa, pasa a homologar. Por un ejemplo, construcción, gastronómico, no han contestado. Hemos tenido gremios donde expresamente manifestaron conformidad, como el sindicato de peluqueros, y hemos tenido gremios con que hicieron sus planteos, no estando de acuerdo con la aplicación de la empresa del acuerdo marco. Bueno, hay varios, comercio, madera, sanidad, UTERIC. Bueno, en todos esos casos que ha habido oposición, se está fijando una audiencia de conciliación por las mismas plataformas digitales que les había comentado antes. Bueno, esto es un poco el panorama sobre cómo se está trabajando con relación a los nuevos tiempos y a la idea que esto va a continuar por lo menos durante unos meses más, ¿no es cierto? Y si se vuelve a la actividad, posiblemente se vuelva en un sistema mixto. Nosotros tampoco podemos obviar que en nuestra repartición prácticamente la mitad del personal sería de riesgo, ya sea por su edad o por sus patologías médicas. Ayer estaba viendo que ya ingresó también un proyecto en el Congreso en Buenos Aires sobre el teletrabajo. O sea, como que hay una serie de cosas a las cuales nos tenemos que ir adaptando. Yo estaba viendo que las audiencias en las vistas de causa en tribunales también puede ir un solo abogado, se cita únicamente a 2 testigos y con un horario determinado para cada testigo, que creo que eso puede también generar algún tema con relación al derecho de defensa, porque habitualmente el abogado citaba a varios testigos y después alguno le iba, alguno no, o podía seleccionar en ese momento. Acá va a quedar sujeto únicamente al que designe para citar si no le llega a concurrir, porque tiene que tener una autorización para ingresar a tribunales. O sea que hay una serie de situaciones que nosotros en lo administrativo las estamos viendo sobre la marcha, tratamos de acercarnos en lo que podemos a las partes, que nos llamen por teléfono, que nos consulten, nos intercambiamos por WhatsApp, por mail, todo lo que puedan necesitar, nosotros estamos a disposición para que cualquier abogado que tenga una duda. Nosotros en este tiempo hemos recibido, desde que está el mail, más de 600 mail entre denuncias, acuerdos. La mayor parte fueron del 223 bis, ¿no? El 223 bis, nosotros en un mes tuvimos como 80, y en todo el interior de la provincia había 320, en Córdoba había más de 1000, en Córdoba capital. Pero San Francisco significaba prácticamente un cuarto de todo el interior provincial. Las delegaciones que más personal tienen son San Francisco, Villa María y Río Cuarto, ¿no? Hemos enviado nosotros más de 900 mails en este tiempo y hemos recibido muchas consultas, de las cuales muchas veces pedimos incluso un teléfono para tratar de comunicarnos y poder explicar
las dudas, las inquietudes de los usuarios. De los 223 bis, algunos, pero yo calculo que en un porcentaje menor, serán un 20 o un 30%, lo presentan abogados, la mayoría lo presentan contadores o estudios contables, pero sí han abogados presentado, e incluso se han presentado como acuerdos. El 223 bis puede venir también como acuerdo individual con patrocinio letrado o no. En ese caso corremos vista al gremio. Y hemos tenido también presentaciones de acuerdos colectivos. Hay gremios que han presentado junto con la patronal el acuerdo por el 223 bis, por lo tanto, se da el trámite según el tipo de presentación, si es una adhesión al acuerdo marco o si es un acuerdo colectivo. Bueno, nosotros en general, como les dije, trataremos de ir adaptándonos a todas estas situaciones, pueden contar con nosotros para todo lo que necesiten, y bueno, yo quedo a disposición de cualquier pregunta que quieran hacer. Bien, si concluís con esto, ahí por el chat pueden hacer preguntas que Fabricio y Antonella, que están coordinando, van a ir tomando nota, y luego que terminemos con las disertaciones, se va a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Así que ahí compartimos en el chat el PowerPoint que hizo Guille, así que pasaríamos ahora a la otra actividad que va en paquete con esto. Bien. Bien, así que me toca a mí ahora. Mi nombre es Enrique Pistone. Bueno, los saludo a todos. Estaba un poco ahí escuchándolo a Guille. La verdad, Guille, muy interesante todo lo que marcás, muy completo. La verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, pasando ya al tema mío, primero agradecerle al Colegio de Abogados por la posibilidad de este espacio y también a la Comisión de Jóvenes por organizar. Y bueno, por ahí un poquito en su momento, desde la Comisión de Jóvenes, pensábamos en una actividad para nobles abogados, por eso los acuerdos en sede administrativa, que es una herramienta para el colega que por ahí comienza a hacer sus primeras armas, que resulta útil, y también el intercambio telegráfico, con lo que comentaba Guille de la pandemia y las modificaciones del trámite ante el Ministerio, se volvió un tema de interés tal vez ya no solo para el noble abogado, porque hoy todos tenemos que adaptarnos a este trámite. Por eso la primera aclaración es que este taller práctico que vamos a hacer ahora de intercambio epistolar tiene un nivel que está orientado a los jóvenes profesionales. Ahí veo que hay muchos colegas por ahí con algo más de experiencia que les va a resultar redundante. No sé si, Guille, a lo mejor podríamos hacer algunas preguntas ahora, porque no veo que haya tantas en el chat de última. Bueno, no ha habido tanta pregunta de última. Bien, entonces largo directamente con la charla, darles media horita, y en todo caso puedan hacer las preguntas en un rato. Bien, como les decía, la actividad, este Power también lo vamos a compartir en un ratito. Sí, ahí está. El punto de partida, digamos, para abordar este tema del intercambio epistolar, como decíamos, es para nobles abogados, ¿no? Entonces, estamos pensando en un escenario donde se ha producido un conflicto en el ámbito laboral, cuestión que es bastante habitual, digamos, muchos de estos conflictos a lo largo de la relación laboral, que suele extenderse en el tiempo, de acuerdo a cada caso, ¿no? Pero en general suelen extenderse, digamos, digieren dentro del ámbito mismo de la relación laboral, por la vía conciliatoria habitual dentro del ámbito, y cuando alguno de estos conflictos, digamos, no logra resolverse, ahí es donde tanto trabajador como patronal van a asistir a la consulta, y es ahí donde seguramente el abogado en esa consulta va a tener que, asesorando, usar algunas de las herramientas habituales de mandar alguna epístola. Y en este sentido surge la primera cuestión, ¿no es cierto?, que es diagramar el plan jurídico que se va a seguir, que es uno de los elementos más importantes, junto con lo que seguramente va a ocurrir, que aquella epístola que remita va a estar controlada por una contraparte que seguramente va a contar con patrocinio letrado. Por lo tanto, ya va a verse, el profesional verse desafiado por esta tensión. Entonces, como primera medida, por supuesto, claridad en la redacción, siempre una misiva es fundamental, más en el ámbito laboral.
pero por supuesto que para decir claro hay que saber uno qué quiere decir, por eso destacamos los del plan jurídico que luego vamos a abordar en aspectos más concretos un poquito más adelante. Pero arrancando por aspectos generales, recomendamos esto, es una cuestión de estilo, por supuesto que es libre la redacción de una misiva, pero en general una estructura puede servir para darle un poquito de orden, un pequeño encabezamiento donde se identifica al remitente en una epístola que comienza un intercambio epistolar, puede ser útil para darle un orden, comenzar tipo como el comparendo, tal persona, con domicilio real en tal lugar, se puede constituir domicilio para el intercambio epistolar en el domicilio profesional, lo cual nos va a permitir controlar un poquito más el intercambio epistolar. Luego, una comunicación donde vamos a destacar los hechos relevantes jurídicamente, y ya hay la parte más importante donde se empieza a ver el tema del plan jurídico que vamos a seguir para defender el derecho de nuestro cliente, una intimación, ¿no es cierto?, que tiene base en lo que se ha relatado, con un plazo para que se cese en una violación de un derecho o se cumpla una obligación que está incumplida, finalmente cerrando con un apercibimiento en caso de que eso no ocurra. Esta estructura la vamos a ir viendo en cada uno de los casos concretos, pero nos va a servir para ordenar aquellas intimaciones que queramos correr. Y respecto a algunas reglas que rigen el intercambio de comunicaciones laborales, el artículo 57 de la Ley de Contratos de Trabajo establece el valor que va a tener el silencio de la patronal, en caso hace una enumeración de una serie de comunicaciones, pero prácticamente es cualquier intimación que puso el trabajador al empleador, y en caso de que guarde silencio por un plazo nunca menor a 2 días hábiles, se va a considerar que es una presunción en contra del empleador. Este plazo de 2 días hábiles lo vamos a ver repetido siempre como una referencia de un plazo mínimo ante cualquier intimación. Y por otro lado, esto a veces por los medios que se utilizan del correo y demás, suele ser una cuestión que genera alguna duda, las comunicaciones laborales tienen carácter recepticio. Esto significa que surten efectos cuando ingresan en la esfera de conocimiento del destinatario. Pero además, 2 reglitas más, que quien envía la comunicación va a correr con la suerte del medio elegido, pero también quien recibe la epístola tiene la obligación de colaborar. Por lo tanto, digamos, si la suerte del medio elegido corre algún tipo de dificultad, como que hay algún paro, o se pierde la epístola, o hay alguna dificultad donde nunca llega ningún aviso ni ninguna epístola al domicilio del destinatario, esa dificultad va a pesar sobre quien remite la misiva y no va a ser considerada como enviada. En cambio, si llega algún aviso de visita, si el correo llegó al domicilio e ingresó en el ámbito del conocimiento la existencia de esta obligación de colaborar, si no se hace efectiva la entrega por falta de colaboración, se va a considerar por notificado, y bueno, con consecuencias graves, ¿no? Porque si es un despido con causa, por ejemplo, el trabajador no va a conocer cuál ha sido la causa de su despido, bueno, puede ir al correo a pedir una copia, pero en definitiva, interesante tenerlo en cuenta. Por eso mismo recomendamos el tema del seguimiento online en el correo argentino, con los stickers que se pegan en las cartas, documentos y telegramas, ir controlando que lleguen efectivamente y bajar esa información que queda solo por 30 días en el correo argentino, porque eventualmente puede ser importante tener esa información. Bien, ya ingresando en casos más concretos, vamos a clasificar en 3 áreas, para luego dar algunos consejos prácticos. El intercambio epistolar iniciado por el trabajador en negro, por el trabajador que está en blanco, y por el empleador que tiene una relación en blanco. En principio, cuando estamos ante un intercambio epistolar iniciado por un trabajador en negro, llega el trabajador, ¿no es cierto?, que en su relación clandestina ha habido algún conflicto, como decíamos, ¿no?, en el asesoramiento. Seguramente lo primero que tendremos que explicarle al trabajador es que al iniciar el intercambio epistolar se va a producir inevitablemente la extinción de la relación, porque por la misma precariedad que significa la clandestinidad laboral, el patrón seguramente no va a tener ninguna alternativa más que negar la relación. Por lo tanto, la producción del despido indirecto se va a producir de manera inevitable. Entonces, el primer consejo es esto, ¿no? Explicarle estos escenarios al trabajador, y si efectivamente es un escenario donde el trabajador ya ha decidido que esa relación no va a continuar, bueno, comenzar a trabajar ya en lo que es la misiva propiamente, ¿no? En este sentido, no presenta gran dificultad
la injuria que justifica el despido indirecto, porque claramente la falta de registración y la negativa de la relación laboral van a significar una injuria suficiente. Pero ya entrando en la misiva, vamos a necesitar en esta parte de la comunicación, ¿no?, de los hechos jurídicos relevantes, ordenar y definir los elementos de la relación laboral. Días y horas que trabajaba, qué tareas realizaba. En esto importante, en este momento inicial de definir el plan jurídico, tomarse el trabajo de definir exactamente a quién se va a demandar. A veces ocurre que el trabajador cree que sabe el nombre del patrón y a lo mejor no es tan preciso. Recomiendo buscar en los padrones el nombre de la persona, conseguir su DNI, un domicilio, sobre todo para lo que decíamos de la comunicación recepticia recién. Y bueno, y también analizar si vamos a hacer algún reclamo a algún demandado solidario. Muchas veces en trabajo en negro esto es importante, puede ser útil poder identificar a quiénes se va a demandar. También, a continuación de esto, ocurre en ocasiones que el trabajador ha dejado de asistir a su puesto y ya no está trabajando, y en ese sentido lo que vamos a tener que destacar, también no solamente para generar una nueva injuria que se acumula a la negativa y la falta de registración, sino también para poder justificar que no está yendo a trabajar. Entonces se acostumbra a poner que ante el impedimento de prestar tareas, se solicita, se intima por 2 días hábiles a que aclare la situación laboral. Y en este primer telegrama también va a ser el momento muy importante de intimar a la registración en los términos de la ley 24013, sus artículos 8, 9 y 10, de clandestinidad total, postdatado y subremunerado. Muy importante, esta intimación tiene que hacerse durante la vigencia de la relación laboral para la procedencia de estas multas, y es requisito también de la procedencia a noticiar a AFIP dentro de las 24 horas de remitida la intimación para el blanqueo a la patronal. Para evitar la espera de los 30 días de que dispone la patronal para el blanqueo, se suele utilizar una intimación dentro de las intimaciones para el blanqueo, que la patronal aclare en 48 horas o 2 días hábiles, si era uso de ese plazo de 30 días, para de esa manera no tener que esperarlos y poder darse, en caso de silencio, ya por injuriado y despedido mucho tiempo antes. También aclarar que en caso de que no se haga esta intimación, o porque por alguna razón ya se haya extinguido la relación, o no haya habido un problema con AFIP, siempre están las sanciones del artículo 1 de la ley 25.323. Y por el otro lado nos puede tocar que la consulta viene por el costado de la patronal. En esto, como decíamos recién, la patronal no va a tener mucha alternativa más que negar la existencia de la relación laboral, lo cual tiene graves peligros, cosa que a veces lamentablemente en nuestro medio hay muchísimo trabajo en negro, pero bueno, en definitiva los patronales por ahí no lo consideran así, se juegan esa carta, pero no dejar de contemplar el escenario posible de que haya la posibilidad de hacer, en lugar de una negativa plana de la existencia de la relación, algún reconocimiento de algún hecho que pueda interpretarse de otra manera, no como una relación laboral, y que permita a lo mejor levantar un poquito la vara y dificultar la prueba de la existencia de esa relación. Bueno, a lo mejor realmente no era una relación laboral, tal vez porque la presencia en el establecimiento era por un vínculo de amistad, porque era pariente o por alguna situación similar. Por ahí algunas de estas cosas no profundizamos demasiado porque en media hora, por los temas que tenemos que tratar, se hace demasiado extenso. Bien, con eso cerraríamos y pasaríamos al intercambio epistolar que inicia el trabajador en blanco. En este sentido, a diferencia de lo que nombrábamos recién, el apercibimiento, un despido indirecto ya es una situación un poco más grave y no vamos a tener, digamos, esta tarjeta roja, esta falta de registración. Por lo tanto, en esa primera consulta que vamos a tener con el trabajador, seguramente hay algún conflicto, que es lo que angustia al trabajador. Nos va a tocar ya no hablar de definir la relación, que va a estar claramente establecida en un recibo de sueldo, registrada y demás, sino hablar con el trabajador, porque puede ocurrir que por ahí la angustia que lo trae es un incumplimiento de la patronal intimable y exigible, tal vez sea de difícil prueba, y a lo mejor puede ocurrir que existan otros incumplimientos, como una mala categorización, un convenio un convenio colectivo que no es el que le corresponde, algún otro incumplimiento como un ius variandi abusivo, que nos puede servir para, digamos, ese trabajador que tal vez está pensando en un escenario de ruptura, poder, digamos, conformar una injuria que
le permite intimar con un apercibimiento de despido indirecto. Importante también, a veces hay incumplimientos salariales, parciales, a veces no da para un despido indirecto, pero sobre todo cuando se comienza el intercambio, que todavía no se sabe cuál va a ser la respuesta, porque obviamente tiene que haber una resistencia ante la intimación para consumar el despido indirecto, puede ser necesario poner a disposición, si el trabajador ya no fue a trabajar, por ejemplo, porque le deben salarios o algo por el estilo, o porque hubo alguna discusión, si tenemos algún incumplimiento de la patronal, podemos poner a disposición nuestra fuerza de trabajo en la misiva, aclarando que se retienen tareas por la non ad impletis contractus, ante los contratos de obligaciones recíprocas. Si no cumple la otra parte, yo puedo no cumplir mi parte hasta tanto la otra cumpla. Importante esto si el trabajador dejó de asistir a su puesto de trabajo y tenemos algún incumplimiento para blindar y que no sea interpretado como abandono. Entonces, imaginando el escenario de que tengamos entonces una intimación que pueda ser justificativa de un despido indirecto, eventualmente, por supuesto, nos toca hacer efectivo ese despido indirecto. Una vez que hay una contestación resistiendo estas intimaciones, es el momento de hacerlo efectivo. Y bueno, en esto la delicadeza, ¿no es cierto?, de que se le aplican también al despido indirecto el artículo 243 de invariabilidad de la causal de denuncia del contrato y de necesidad de ser claro en esta denuncia, ¿no? Entonces, si tenemos varios incumplimientos, muy importante en esa redacción, como decíamos, ¿no? Encabezado, comunicación con todos los elementos que son de antecedente para ese incumplimiento, intimación donde aclaremos bien cuáles son las obligaciones que no se cumplen, los derechos que se han visto afectados con el plazo para que se cumpla, y eventualmente el apercibimiento que luego, cuando lo hagamos efectivo, destacar todos esos antecedentes y no tener miedo a ser poco original, con la típica, ¿no? Ante todos estos incumplimientos enumerados, me considero entonces, hago efectivo los apercibimientos intimados, colocándome en situación de despido indirecto por culpa exclusiva de la patronal. Fundamental, no ser original en esto, sino ser claro y que la relación entre uno y otro quede totalmente clara. Bien, y pasando al intercambio epistolar, que inicia el empleador en blanco. Bueno, aquí la consulta va a ser de una patronal, que, bueno, viene angustiada también, preocupada porque ha habido algún incumplimiento del trabajador. El primer análisis que vamos a tener que hacer es si esos incumplimientos del trabajador, primero si son efectivamente incumplimientos o no, y en todo caso si estamos frente a un escenario de ejercicio del poder disciplinario, o si estamos frente a una posibilidad de una injuria que justifique el fin de la relación. Entonces, vamos a tener que comentarle a nuestro cliente la posibilidad de un despido por acumulación cuantitativa y tal vez, si el incumplimiento es efectivo, hacer una primera sanción. El resultado puede ser eventualmente, ¿no es cierto?, que no se repitan los incumplimientos y quede en esa situación, o que tal vez, a pesar del incumplimiento de la intimación, este incumplimiento persista y entonces reiteremos las sanciones y lleguemos a un escenario más cuantitativo. En esto volvemos al origen de la charla, del orden, ¿no es cierto?, el relato de los acontecimientos que configuran el incumplimiento en los hechos relevantes de la comunicación, intimar, identificando la obligación que incumple el trabajador, para que, y bueno, ahí ya directamente, en las sanciones se puede dar la posibilidad, antes de sancionar, de que ejerza el derecho de defensa del trabajador, o directamente sancionar, aplicando ya sea apercibimiento por escrito o suspensión, para que digamos, lo haga entonces derecho de defensa antes o, una vez ya efectuada la sanción, impugnándola después. Importante en la sanción que, aplicada e impugnada por el trabajador, ratificarla por el empleador, ¿no? Porque el silencio puede ser considerado, como decíamos por el artículo 57, una presunción en su contra de que ha consentido la impugnación. Y bueno, también en la consulta, tal vez esto, como decíamos al principio, esto para nobles abogados, digamos, muchas veces ocurre que una sanción de suspensión a veces descomprime un escenario y puede ser que esto ya resuelve el problema del patrón, que considera que la cuestión se reconduce, o bueno, podemos ya pasar a un escenario de un despido con causa, ¿no? Como decíamos recién, puede ser cuantitativo o cualitativo, y esto es muy importante a los fines de los elementos que tiene que tener una misiva de un despido con justa causa. Se le aplican el 242, que define lo que es la injuria, no vamos a profundizar mucho en eso, pero sí, el 243, como decíamos hace un ratito, se le aplica la necesidad
de que el fundamento del despido, de la expresión esta de la injuria, se realice en términos claros y precisos, y sobre todo que aquella causa que se invoca al despedir ya va a ser invariable, ya no va a poder modificarse en un momento posterior. Entonces, bueno, tal vez una recomendación para esta redacción, como decíamos recién, el relato fáctico de la causa, no tener, digamos, tapujos de relatar los acontecimientos fácticos, de contar la historia de aquel incumplimiento último que se acumula antecedentes, o en todo caso, ese único acontecimiento que por su solo peso fundamenta el despido, y en esto tener el orden, ¿no? Redacción de esa historia, que si lo hacemos preciso y completo va a forzar en algún momento que el trabajador, al interponer su demanda, tenga que contar alguna historia para contrastar con la relatada al despedir. Si hay antecedentes, relatarlos, ¿no? Como fundamento también. Finalmente, como decíamos, no tener miedo de ser poco original, por todo lo relatado y es los incumplimientos enumerados, se fundamenta el despido con justa causa, poniendo obviamente haberes y certificaciones a disposición. Importante en la práctica, el despido que tiene que ser por escrito y por medio fehaciente, el despido con justa causa, puede ser realizado por escritura, y esto a veces trae alguna confusión en los trabajadores que al llegar a la consulta tal vez no le identifican con claridad al profesional que ha habido una actuación con escribano, y en esto va a ser trabajo del profesional profundizar un poquito, averiguar si intervino algún escribano, si tuvo alguna actuación con algún funcionario, mediante la cual eventualmente si, como le dejan una copia por escrito y la formalidad está en el acta del escribano que dice que se dejó ese acta por escrito, el trabajador a veces ni siquiera se queda con esa copia. Entonces, bueno, está en el trabajo nuestro de averiguar qué escribano intervino y tratar de conseguir esa copia. Bien, y si la consulta viene por el trabajador que ha recibido esta comunicación, tanto de sanción como de despido, estaremos en un escenario donde si ha sido sancionado, tendremos que impugnar esa sanción dentro de lo posible que sea en un plazo razonable, no más de 15 días corridos desde que se impuso la sanción. En esto no hay un plazo explícito para impugnarla, pero mientras más cercana a la sanción sea la impugnación, siempre será mejor. Y bueno, seguramente tendremos que explicarle a nuestro cliente que si la relación laboral ante una sanción sigue vigente, es muy habitual que no se judicialicen el reclamo de revertir las sanciones, pero si eventualmente estas sanciones justifican un despido, haberla impugnado, nos deja en una posición donde vamos a tener derecho a discutirla judicialmente, y si es un despido cuantitativo que acumula incumplimientos y concluye con un último incumplimiento, bueno, vamos a tener que acercar en la demanda cada una de las sanciones y también el último incumplimiento que fundamenta el despido. Y si estamos ante un despido con justa causa, bueno, seguramente nos tocará hacer la negativa de ese relato que decíamos recién. En esto, no tener miedo de hacer una negativa punto por punto para no dejar ninguno de los elementos consentido, y si es necesario, hacer un relato de los hechos, y va a ser el momento de la impugnación del despido con causa, que habitualmente, bueno, después de negar la existencia de la justa causa, se concluye con una explicitando, ¿no es cierto?, que por consecuencia, por lo manifestado, el despido deviene incausado, y por lo tanto se intima al pago de haberes pendientes, bueno, si los hubiera y demás, y intimar en los términos de la ley 25.323 al pago de indemnizaciones de intimación sustitutiva de preaviso, integración de mes de despido y de antigüedad, explicando que es en los términos del artículo 2, que es la multa que también nombraba Guillermo recién, de 50% más por obligar a litigar. Bien. Y también, importante en esto, si el trabajador a veces ocurre, ¿no?, viene con el impactado seguramente por el despido con justa causa, es el momento también, cuando se impugna el despido con justa causa, si el comienzo de la consulta es en ese instante, tomarse el trabajo de analizar con el trabajador si hay algún otro incumplimiento que pueda generar algún rubro, digamos, de planilla, como una categoría que no corresponde, un convenio que no se aplica, que no es el que le corresponde al trabajador y demás. A veces el trabajador está un poco angustiado y es el colega el que tiene que
indagar en estas cuestiones que pueden significar a veces rubros de planilla importantes. Inclusive puede haber un escenario de registración grave, irregular, su remuneración y demás. Bien, pasamos ahora a aquellas multas cuya procedencia depende del intercambio epistolar, y alguna aclaración al respecto. Son las multas por renuencia a entrega de la certificación del artículo 80 y por la del 132 bis, que es por el patrón que retuvo haberes y no los incorporó a los entes de recaudación. Ahí le dejo los articulitos, pero en general ambas tienen el requisito de cursar una intimación para que se haga efectivo ese cumplimiento de la obligación 30 días después de extinguir la relación laboral. Y es muy importante destacar el fallo de Michele contra Sosa del Tribunal Superior, ahí le dejo los datos, que establece que en caso de silencio y posterior negativa de la relación laboral, se exime de una nueva intimación luego de estos 30 días porque se considera que la negativa de la existencia de la relación ya implica negativa de entrega de certificados. Por lo tanto, en caso de negativa de la existencia de la relación, va a proceder la multa sin necesidad de una nueva intimación a los 30 días. Bien, y ahora unos consejitos prácticos, y aclarar que le estamos pasando tanto este PowerPoint como un telegramita obrero, que está hecho, bueno, ahora se puede mandar el telegrama obrero impreso en el estudio, directamente con un formulario. El de Correo Argentino es un PDF que no se puede modificar el tamaño de letra. Yo lo cambié a un Word, muchos colegas lo hacen de esa manera, con unos cuadritos que nos permiten modificar. Y también le vamos a estar pasando el software que tiene el correo para completar cartas documentos. Esto se instala en la computadora, no presenta mayor dificultad, junto con un fallo de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. No es un leading case, pero aborda el tema de comunicación recepticia, y bueno, y los PowerPoint. Entrando en el tema de consejos prácticos, ya en la última parte de la charla, como decía Guillermo, hay varios tipos de telegrama: el de renuncia, comunicación de ausencia u otro tipo de comunicación, pero habitualmente, y este es el formulario que le estamos pasando en el chat, ahora en un ratito lo paso, el que usamos siempre es el de más de 30 palabras. En el encabezado del formulario, bueno, ahí está anotado un poquito la expresión, pero no hace falta que la actividad sea tan precisa, la de la patronal, y tampoco es necesario poner la fecha al lado del nombre del trabajador, pero sí recomendamos que en ese encabezado esté el domicilio, como decíamos, constituido para el intercambio, el del profesional, para que si no llega la misiva vuelva al domicilio del patrón y no se corra el riesgo de que se pierda. Recomendamos, esto todos son cuestiones de estilo, ¿no? Al final de la epístola, identificarse como letrado patrocinante. Esto sirve para que el trabajador no tenga dudas de que si existe intención de negociar, se contacte con el abogado que lo patrocina, y tal vez pueda existir alguna discusión si el cliente luego no continúa con nuestro patrocinio respecto de honorarios. También importante, el correo exige que se incluya fecha y lugar de envío: San Francisco tal día, o frontera si se manda en frontera. Importante para que después no se complete a mano. El correo no permite más de un destinatario en el encabezado, por lo tanto vamos a tener que poner uno solo, seguramente quien se encuentra en el domicilio donde se envía la misiva, y vamos a tener que poner una pequeña línea, ¿no?, a los señores IO, tal, que luego eventualmente en la demanda identificaremos exactamente cuáles de ellos, si son un grupo económico, si los demandamos solidariamente. Esto en trabajo en negro habitualmente se hace de esta manera. Por otro lado, los legitimados de las indemnizaciones del 248 de la ley de contratos por muerte del trabajador no están incluidos en la ley de telegrama gratuito, por lo tanto van a tener que mandar carta documento. Y también que el correo no acepta 2 telegramas obreros en un mismo día. Esto sí, en general, reduciendo un poco la letra, se puede hacer un solo formulario. Se imprimen los 3 formularios, va el trabajador y lo manda. Bien, no sé si tenemos alguna cosita más, pero bueno, eso sería un poco todo. Ahora estamos compartiendo en el chat, me pongo a hacerlo ahora, que tengo compartido el escritorio, las cuestiones que les informamos. Y bueno, la verdad es que por ahí con la charla de Guille quedamos un poco desequilibrados, porque esto era obviamente para nobles abogados, pero pasaríamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Así que, Fabri, te cedo la palabra. Muy bien. Bueno, doctores, no hay muchas preguntas. Bueno, en la medida que les voy trasladando las preguntas, ustedes
si quieren ir agregando, pero básicamente Guille me va a tener que disculpar él o la colega porque salta su marca de teléfono celular, pero no el nombre. Consulta a Guille si hay un despido sin causa ahora en estos tiempos, aunque obviamente está prohibido. Consulta si ANSES paga el fondo. Mira, lo que yo tengo entendido que ANSES no tenía atención presencial y estaban suspendidos todos los trámites hasta la semana pasada, que la semana pasada comenzaron una atención virtual. Por lo tanto, nosotros lo que le dábamos, que como explicaba antes, es un legajo que recibimos en el ministerio con copia de los telegramas, porque nos estamos refiriendo que únicamente interviene el ministerio cuando nos piden dictamen, ¿no es cierto? Eso nosotros lo estamos alcanzando a los trabajadores que le habían quedado en marzo adentro de la delegación físicamente. Estamos también arbitrando los medios, con comisionistas, ha venido comisionista de Las Varillas, de Arroyito, pero nosotros entregamos el legajo. Después desconozco ANSES qué solución le está dando. Creo que han reanudado, y si han reanudado la actividad, obviamente los sin causa correrían. También tengo entendido que se han suspendido todos los plazos. Entonces, un trabajador que tenía un tiempo para tramitar el subsidio no se va a ver perjudicado después cobrando menos tiempo la prestación porque no pudo hacer el trámite en este tiempo. Muy bien. Doctor Pistone, la doctora Sofía Talavera consulta, dice, cuando el titular del comercio es una sola persona, pero en la práctica los dueños eran más, de hecho es de público conocimiento que quien compró el comercio es una persona diferente a quien figura inscripto en AFIP, ¿demando a todos los que daban órdenes en la realidad como consecuencia del principio de la verdad real? Sí, en esto excede lo que es el intercambio telegráfico, pero sí, ya en el telegrama vas a tener que incluir a todas esas personas que vas a querer demandar. En el telegrama no es necesario que identifiques cómo fundamentás esa intimación a cada una de esas personas, cada una responderá y eventualmente en la demanda vas a tener que fundamentar si forman un grupo económico, cómo están, digamos, relacionadas entre sí. Pero claramente es muy importante y muy habitual tener en cuenta que si la relación es en negro, el trabajador no tiene manera de saber realmente quién es su patrón, entonces, porque puede ser un superior jerárquico el que le da las instrucciones, por lo tanto, le van a permitir que identifique a quien la verdad real se lo indique, digamos. Así que es correcto. Perfecto. Otra pregunta, Enrique, bueno, pues si Guille quiere agregar algo también. La doctora María Juliana Mendoza consulta si el intercambio epistolar que es iniciado en el momento del dictado del decreto de necesidad de urgencia que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, se debe cumplir con el plazo con plazos de 48 horas que existía la prohibición de circular de personas, entre ellos abogados, por ejemplo. En principio, el tema de los 2 días hábiles, la interpretación del silencio, digamos, puede enervarse ante una situación de público conocimiento como esta. Pero habría que ver concretamente si no se pudo circular, porque en realidad los permisos para circular estaban, digamos, presentes, ¿no? El correo, de hecho, corregime Guille, creo que nunca cerró. Pero bueno, de todas maneras, fíjate que genera una presunción el artículo 57 y no, digamos, una cuestión que no se pueda enervar, de manera que lo que hubiera recomendado es que apenas pudiera mandar la misiva, sería oportuno, y relatando efectivamente que no lo hizo con anterioridad porque no lo pudo hacer por el aislamiento. Y eventualmente, bueno, se va a terminar defendiendo en tribunales, pero creo que tendrías argumentos para defender que, digamos, no se le aplique la presunción en su contra. Bien, no sé si Guille querés agregar algo. No, sobre lo que comentó Enrique, yo creo que sí, que efectivamente el correo siempre trabajó. Sí creo que durante un tiempo había puesto una limitación horaria para enviar los telegramas en determinado horario de la mañana. Incluso no está trabajando con el horario habitual de antes, ¿no es cierto? Bien. Otra consulta, Nicolás pregunta, en el caso de empleada doméstica sin registrar, a los fines de iniciar el reclamo en sede administrativa, no cuenta con el correo electrónico de la patronal,
En dichos casos, ¿qué recomiendan hacer para poder agotar la vía administrativa o cómo está procediendo el Ministerio en este caso? Gracias. Entiendo, Guille, que por ahí va destinada más a vos la pregunta. Sí, nosotros, reconociendo la dificultad que tiene una trabajadora doméstica que desconoce la posibilidad de un mail, le estamos pidiendo, aunque sea el celular. Nos estamos refiriendo a una empleada doméstica sin registrar, ¿no es cierto? Porque una empleada doméstica registrada tiene un quit y a través del quit podríamos buscarlo. Tampoco eso garantiza que lo ubiquemos, porque para que nosotros por quit consigamos un mail, depende que esa persona alguna vez haya tenido algún empleado que esté registrado en el sistema de rúbrica. Y doméstica no se registra el empleador de servicio doméstica en los empadronamientos. Así que nosotros lo que pedimos, aunque sea, es el celular, y si no, le queda al abogado denunciante la posibilidad que había dicho antes de enviar un telegrama notificando al domicilio. Nosotros estamos planteando la posibilidad de realizar notificaciones presenciales de los inspectores, pero todavía no se han habilitado, salvo que fuera una situación excepcional de un conflicto colectivo o una cuestión que atente la paz social, ¿no es cierto? Pero habitualmente no se están haciendo notificaciones personales. Por lo tanto, si nos proporcionan el celular, buscamos una vía de salida por ahí. Normalmente el celular del patrón lo tiene, y si no lo tuviera, existe la posibilidad del telegrama. Muy bien. Pregunta el doctor Leonardo Astudillo si existe la posibilidad de incorporar un codemandado por trabajo sin registrar cuando no se lo ha intimado por telegrama obrero. Dice, el codemandado figura como cotitular de un fondo de comercio, pero no dirige la actividad. Bueno, en principio, a ver, las cosas siempre se pueden hacer bien o más o menos, digamos. Evidentemente, ante la posibilidad de quedarse con un demandado insolvente, y la recomendación va a ser demandarlo. Vamos a tener que, en todo caso, justificar que recomendamos que entró en conocimiento después de cursar la intimación. Y en todo caso, siempre ocurre cuando hay varios demandados en una relación en negro que puede haber alguno que aparece como la cara visible, entre comillas, ¿no? Y otro que no. Entonces, podría ser, naturalmente, yo lo que recomendaría que en la demanda relate que luego de cursar la intimación entró a su esfera de conocimiento de que había otra persona que también estaba, como formaba parte del grupo económico, era también, cumplía el rol de patronal, sosteniendo que en todo caso las respuestas que haya realizado o el silencio que haya guardado la cara visible se le va a hacer aplicable también, ¿no es cierto? Porque la cara visible en principio, bueno, en esto lo que decíamos, ¿no? Pueden ser un grupo económico, puede ser que uno es el patrón y el otro es el responsable solidario. Las figuras que exceden a esta charla de que tiene de solidaridad la ley de contrato, te van a servir un poquito para superar ese obstáculo. Ahí aclara el doctor... el tema, perdón, ¿no? Sí. Perdón. Sí, sí. Habría que ver si había hecho las intimaciones por la 24013, y habría que ver, pero coincido con Enrique, que siempre la posibilidad de ampliar la demanda, pero para subsanar a lo mejor no son los mismos rubros que puede reclamar si no intimó los anteriores. Pero recuerden, esto sí, Enrique lo dijo, pero yo insisto, recuerden que hay que avisar a AFIP dentro de las 24 horas. Avisar mediante un telegrama, o llevar una copia del telegrama y que en la AFIP te pongan un sello que te lo recibe. Tiene que entrar en esfera de conocimiento de la AFIP. Hay fallos de la Cámara de San Francisco, incluso a mí me habían rechazado una vez el rubro porque se había mandado el telegrama un viernes y el juez miró que la fecha era del lunes y decía que hay más de 24 horas. Pero son 24 horas hábiles, pero no era motivo de aclaratoria y tuvimos que ir al Superior Tribunal por ese tema. O sea que tiene que ser bien preciso sobre las 24 horas, que no se lo olviden. Siempre está, como dijo Enrique, cuando no se hizo esta intimación, el artículo 1 de la 25323, ¿no es cierto? No es lo mismo en rubros, en montos, pero queda como alternativa. Sí, justo acá aclara el doctor Astudillo que se debe referir al codemandado que entró al conocimiento luego de iniciado el intercambio. Es lo que aclara bien. él. Bárbaro, bueno, entonces en definitiva la realidad, digamos,
coincide en este caso, dije la verdad sin saberlo, con la estrategia que planteábamos. Así que, bueno, sin duda que puede ocurrir, además es habitual, que ocurra esto, que con el correr de los días uno vaya conociendo más elementos, ¿no? Bueno, muy bien, en principio no habría más preguntas. Informarles a todos que, bueno, el material fue compartido en el chat acá del Zoom, sin perjuicio de ello, se lo vamos a estar enviando a todos por correo electrónico, así todos cuentan con el material. Y bueno, desde ya agradecerles a los doctores Peretti y Pistones por la claridad de sus conceptos, por el tiempo, por la predisposición. Agradecerle a todos los participantes por haberse sumado a este taller. Y bueno, por supuesto al Colegio de Abogados de la Ciudad, a la Comisión de Jóvenes y al Instituto de Estudios Jurídicos por esta oportunidad y por este espacio. Así que saludos para todos y que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias.